Hola, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy traemos sobre la mesa una imagen verdaderamente contrastante. Ujú, Una de esas paradojas que, bueno, cuando las analizas, resultan casi increíbles para quienes nos escuchan. totalmente. Imaginemos por un momento la siguiente escena. Por un lado, tenemos un discurso presidencial solemne. Sí, de esos largos. Exacto, de casi 3 horas de duración, repleto de promesas macroeconómicas, cifras grandilocuentes e incluso menciones a la futura construcción de puertos espaciales. ¿Puertos espaciales? Sí. Y por otro lado, tenemos el vertiginoso, hiperconectado y globalizado mundo digital de los casinos y las apuestas en línea. Que parece que no tiene nada que ver. Nada que ver, claro. Un ecosistema donde el dinero, la lealtad y sobre todo la confianza se gestionan y se auditan en cuestión de milisegundos. Es que parecen dos universos paralelos, la verdad. Lo son. Y la pila de documentos que hemos analizado para este recorrido es, pues, tan inusual como fascinante. Básicamente se divide en dos grandes bloques temáticos. Ujú. El primer bloque contiene transcripciones y artículos de prensa, específicamente de Rumba FM y El Nuevo Diario. Vale. Estos textos recogen las duras críticas y el análisis de la oposición, concretamente en las figuras de Virginia Antares y Ramfis Domínguez Trujillo. Eso respecto al discurso de rendición de cuentas del presidente dominicano, ¿no? Exacto, el discurso de Luis Abinader, pronunciado el 27 de febrero de 2026. Ya. Y luego el segundo bloque, en cambio, es un volumen masivo de datos técnicos que detalla la evolución, la tecnología y la hiperregulación del mercado global de casinos y apuestas deportivas online. Con ejemplos europeos, si no recuerdo mal. Sí, con ejemplos muy claros de mercados europeos como Hungría, Italia y Alemania. Pues a ver, antes de meternos en este charco que es profundo, quiero hacer una aclaración importante para la gente que nos escucha. Imprescindible. Hoy traemos documentos que contienen críticas políticas directas y menciones a casos judiciales complejos. Nosotros aquí no venimos a darle la razón a nadie, Cero. ni a tomar partido, ni a respaldar las posturas de las fuentes, sean de la ideología que sean. Yo siempre digo que venimos vestidos de cirujanos. Me gusta esa metáfora. Nuestra intención es abrir los textos, ver qué hay dentro, diseccionar la información y poner los datos sobre la mesa tal y como aparecen en el material original. Es un ejercicio puramente analítico. Lo fascinante aquí es cómo estos documentos tan dispares nos permiten establecer un hilo conductor inesperado. A ver, Nuestro objetivo hoy es explorar cómo se construye, se mantiene o, por el contrario, se destruye la confianza y la transparencia en dos ecosistemas que operan de formas radicalmente distintas. ya. Por un lado, las instituciones políticas y gubernamentales tradicionales, que dependen del voto y la fe pública. Eso es. Y por otro, las plataformas de entretenimiento digital que dependen de que el usuario confíe su dinero a un algoritmo. Claro. Ambos sectores necesitan desesperadamente esa confianza para sobrevivir, pero la forma en que la gestionan es abismalmente diferente. Vale, vamos a desglosar esto, empezando por el terreno político. Venga. Las fuentes nos sitúan en la República Dominicana el 27 de febrero de 2026. Ujú. El presidente Luis Abinader pronuncia su discurso de rendición de cuentas, que es, pues, ese evento anual de vital importancia donde el gobierno saca pecho de sus logros. Sí, el típico balance anual. Pero la crítica que recorren los documentos sobre la forma y el fondo de este discurso es sinceramente demoledora. Bastante dura, sí. Se describe una intervención de casi 3 horas que la oposición tilda de ejercicio técnico, excesivamente largo y muy opaco. Es que 3 horas dan para mucho. Dan para perderse. De hecho, el líder del Partido Esperanza Democrática, Ramfis Domínguez Trujillo, tira a dar y califica el discurso literalmente como una, y cito, rendición de cuentos y excusas. Rendición de cuentos, un juego de palabras bastante directo. Muy directo. Critica que el gobierno venda un triunfalismo que no se ve en la calle. E incluso pide al presidente que deje de, y cito textualmente de nuevo, lanzar cohetes a Marte y del espacio sideral para aterrizar en la realidad. Claro. Y esas críticas no se quedan solo en la retórica o en la anécdota de los cohetes. Los documentos aportan datos duros, muy específicos, extraídos de la intervención de Virginia Antares. ¿Qué dicen exactamente esos datos? Pues muestran un contraste brutal entre la narrativa oficial y la experiencia ciudadana. A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo,
El presidente celebra el aumento de la capacidad instalada de generación eléctrica, dando a entender que el país avanza hacia la modernidad. Vale, suena bien. Suena bien, pero Antares señala que el país acaba de sufrir 2 apagones nacionales de más de 12 horas. Ostras. Y el dato más alarmante que arroja la fuente es que solo en el Distrito Nacional se acumularon 4.075 horas sin luz, Espera. en un periodo de solo 4 meses. Madre mía. A ver, espera un momento. Estamos hablando de 4.075 horas. Sí, La fuente calcula que eso equivale a casi 170 días sin electricidad. Es una auténtica barbaridad. es una cifra que paraliza cualquier economía local. Totalmente. ¿Cómo puedes hablar de construir puertos espaciales cuando la población no puede ni encender la nevera para que no se le pudra la comida? Menuda locura de contraste. Es que es eso. Imagina tener un negocio local y pasarte la mitad del mes sin poder levantar la persiana porque no hay suministro eléctrico. Esa es precisamente la fricción que destacan las fuentes. Y la desconexión no se limita a la infraestructura, ¿eh? También golpea directamente el bolsillo. Con el tema de los salarios. Exacto. Los documentos recogen que el gobierno celebró que el salario mínimo más bajo ya logra cubrir la canasta básica más baja. Bueno, eso en un titular queda muy bien. Queda perfecto. Pero la crítica señala inmediatamente la letra pequeña. Resulta que en el país existen otros 16 salarios mínimos diferentes. ¿16? 16 escalas distintas, sí. Y la mayoría no alcanzan ni siquiera para cubrir lo básico de las familias dominicanas. Mayatela. Tener 16 escalas salariales distintas que rozan la pobreza es un síntoma de un mercado laboral muy fracturado, muy confuso. Y luego está el tema de los impuestos, que también tiene tela. Se denuncia la falta de indexación del impuesto sobre la renta. Eso es clave. Para quien no esté familiarizado con el término, la indexación es, básicamente, ajustar los tramos de impuestos a la inflación para que no pierdas poder adquisitivo. Exactamente. Según la ley que mencionan las fuentes, este impuesto debería empezar a aplicarse a salarios a partir de los 52.000 pesos dominicanos. Vale, a partir de 52.000. Sí, pero como el gobierno no ha cumplido con ese ajuste por inflación, los ciudadanos están empezando a pagarlo desde los 34.000 pesos. O sea, muchísimo antes. Muchísimo antes. En la práctica, esto significa que personas cuyos salarios ni siquiera cubren la cesta de la compra están viendo cómo el Estado les retiene una parte de sus ingresos. Por una carga impositiva que legalmente no debería corresponderles todavía. Exacto, están pagando impuestos sobre una riqueza ficticia generada por la propia inflación. Es que eso empobrece a la clase media a una velocidad de vértigo. Y a esto se suma que, según los textos, solo un bajísimo 12% del presupuesto nacional se destina a inversión de capital. ¿Un 12%? Sí, es la cifra más baja de las últimas décadas, mientras el país, según apuntan, sigue endeudándose. Y si el panorama económico parece tenso, el bloque de críticas se vuelve aún más denso cuando entramos en el terreno de la justicia y la impunidad, que siempre es un tema súper sensible. Desde luego. Las fuentes subrayan una queja muy fuerte. Afirman que en 6 años de gobierno no hay ni una sola condena definitiva por casos de corrupción. Ni una sola. A ver, los críticos reconocen que hay expedientes abiertos, que ha habido arrestos y mucho ruido mediático. Sí, las famosas operaciones con nombres llamativos. Exacto. Pero enfatizan que el éxito judicial se mide en condenas firmes y en dinero devuelto a las arcas públicas. Se mencionan casos históricos que resuenan mucho, como los 92 millones de Odebrecht. Sí, para dar un poco de contexto sobre eso, el caso Odebrecht es uno de los mayores escándalos de sobornos a nivel internacional en América Latina. Fue un terremoto político. Totalmente. La constructora brasileña admitió haber pagado decenas de millones para asegurar contratos de obras públicas. Y según las fuentes, el presidente guardó un silencio absoluto sobre este tema en su discurso de 3 horas. Silencio total. Y tampoco se puede pasar por alto la mención al caso Senasa. Ah, sí, el caso de la salud pública. Sí, este es un escándalo más reciente y muy grave, donde se denuncian presuntos desvíos millonarios de fondos de la salud pública, del Seguro Nacional de Salud. Hacia campañas electorales, ¿no? Exactamente, hacia campañas electorales. Los críticos apuntan que, aunque el presidente mostró indignación en su momento, no explicó qué medidas reales tomará su partido para evitar que ese dinero manchado financie las elecciones de 2028. Fíjate que el tema de la financiación de campañas es un agujero negro en muchísimos sitios. Es el gran problema de la democracia moderna. Según los documentos, se acusa a la República Dominicana de ser el país más opaco de toda América Latina en este aspecto. El más opaco, sí. Es decir,
el que tiene menos transparencia y fiscalización sobre los maletines de dinero que entran a los partidos políticos. Se menciona incluso el fantasma del dinero del narcotráfico. Es una acusación muy seria. Y por si fuera poco, la opacidad también salpica al medio ambiente. Los textos critican que el discurso ignoró la contaminación brutal de la presa de Atillo. Que es enorme. No es un charco cualquiera, ¿no? La describen como el embalse más grande de todo el Caribe, mientras los ríos del país se convierten literalmente en cloacas a cielo abierto. Si conectamos esto con el panorama general, lo que las fuentes de la oposición están diagnosticando no es solo un mal año económico. No, es algo más profundo. Es una crisis estructural de transparencia institucional. Hay una narrativa política, ese triunfalismo de macroeconomía y promesas futuristas que choca violentamente contra lo que las fuentes llaman la pesadilla dominicana. Las facturas de la luz que no cuadran con los apagones. Exacto, la cesta de la compra inalcanzable y esa sensación constante de que el dinero público desaparece sin que nadie pise la cárcel. Claro, esta divergencia, esta falta de pruebas tangibles, lo que genera una enorme brecha de confianza entre el ciudadano y el Estado. Una brecha gigantesca. Sí, y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque vamos a ver cómo se gestiona la confianza en otro entorno. Vamos a dejar atrás este ecosistema político, tan criticado por su opacidad y sus larguísimos discursos. ¿Y damos el salto? Sí. Nos vamos a asomar al sector del juego online y las apuestas digitales globales. Que es el otro gran bloque de documentos. Exacto. Pero espera, un momento. Me pongo en el papel de quien nos escucha ahora mismo. Vale. Me estás diciendo que una industria como la de los casinos, diseñada literalmente para que la banca siempre gane a largo plazo, Sí. y que históricamente ha tenido una reputación bastante turbia, ¿es ahora un modelo de transparencia? Suena a contradicción absoluta. Entiendo perfectamente el escepticismo. Yo misma lo pensé al leer los datos. Es que choca mucho. Y esa es la gran paradoja que revelan los documentos técnicos de nuestro segundo bloque. Históricamente, el mundo del juego estaba envuelto en humo y sombras. Las salas traseras, la opacidad, Las películas de mafias y casinos. tal cual. Pero el mercado digital moderno se dio cuenta de algo vital. Si le pides a un usuario en Hungría o en Alemania que meta el número de su tarjeta de crédito en una pantalla para jugar a una ruleta virtual, Que está alojada a saber dónde. que está alojada en un servidor a miles de kilómetros, la confianza no puede ser ciega. Ya, no te fías. Tiene que ser matemática. Por eso, plataformas que se mencionan en los textos como Stake o TipMix Pro han tenido que mutar. Se han transformado. Completamente. Han tenido que convertirse en ecosistemas de altísima tecnología para poder operar bajo la hiperregulación europea. ¿Es que ya no hablamos de la típica máquina tragaperras de un bar? No, para nada. Los datos muestran catálogos inmensos que superan los 5.000 juegos diferentes. Hablamos de streaming en vivo, en alta definición, donde hay crupieres reales repartiendo cartas en tiempo real. Desde estudios que parecen de televisión. Sí. Y de sistemas de apuestas deportivas que actualizan cientos de copas en fracciones de segundo basándose en lo que ocurre en un partido en vivo. La infraestructura de servidores para que esto no colapse cuando hay miles de personas conectadas a la vez es monumental. Es infraestructura de grado financiero. Pero el salto cualitativo real, la respuesta a tu pregunta de cómo pueden ser transparentes, está en la tecnología criptográfica. Aquí es donde entra la matemática dura. Exacto. En este mundo la opacidad es un modelo de negocio que te lleva directamente a la quiebra. Si la gente no se fía, no juega. Así de simple. Los documentos detallan el uso de tecnología blockchain y de algoritmos que se conocen como probably fair. Probably fair, que en español sería algo así como demostrablemente justo. Exacto. Demostrablemente justo. A ver, traduzcamos esto al lenguaje de la calle, porque suena a ciencia ficción para el que no esté metido en tecnología. Venga, vamos a poner un ejemplo visual. Para entender el probably fair, imaginemos que el casino lanza los dados, pero en lugar de hacerlo detrás de una mesa que no ves o detrás de una pantalla opaca, los lanza dentro de una caja de cristal totalmente transparente. Me gusta esa imagen. No puedes tocar los dados, obviamente, pero el casino te da un código matemático antes de tirar. Cuando los dados caen, puedes comprobar tú mismo, usando matemáticas de código abierto, que el resultado final coincide exactamente con el código inicial.
sin trampa ni cartón. Las leyes de la criptografía te garantizan al 100% que el casino no ha inclinado la mesa ni ha trucado el software en el último milisegundo para hacerte perder. Es una analogía perfecta. El usuario no requiere confiar ciegamente en un inspector o en la palabra del dueño del casino. No hay que pedir actos de fe. Ninguno. El propio código es auditable por el jugador al instante, tras cada jugada. A esto se le suma otro concepto fundamental que recogen las fuentes: el retorno al jugador, o RTP por sus siglas en inglés. El famoso RTP. Sí, los documentos indican que en estas plataformas suele oscilar entre el 96 y el 98%. ¿Y qué significa esto en la práctica para la gente en casa? Significa que, por diseño matemático, de cada 100 euros o dólares que entran en un juego a lo largo del tiempo, entre 96 y 98 se devuelven obligatoriamente a la bolsa de premios de los jugadores. Vale, o sea, el margen de la casa es de un 2 a un 4%. Exacto, ese es su margen de beneficio operativo. Y lo más importante, estas cifras no son una promesa en un atril. No son un discurso de 3 horas. No, son datos públicos que están auditados por laboratorios independientes de terceros, constantemente. Y a nivel de seguridad, los documentos hablan de encriptaciones SSL de 256 bits y sistemas de autenticación de 2 factores, el famoso 2FA. Lo mismo que usas para entrar en tu correo o en tu banco. Básicamente es tener el mismo nivel de seguridad digital que tendría un banco suizo. Y tiene sentido, porque estas plataformas sufren ataques informáticos a diario y manejan millones en transacciones. Mueven muchísimo dinero. Pero fíjate, lo que a mí me vuela la cabeza de verdad es comparar las estrategias de retención. De cómo intentan que no te vayas. Ah, la fidelización. Ahí es donde los documentos muestran una divergencia total de enfoques entre los políticos y los casinos. Totalmente. En el ámbito político hemos visto que los líderes luchan por retener el apoyo popular a través de discursos anuales de 3 horas y promesas a largo plazo, pidiendo mucha paciencia. Pidiendo fe ciega, como decíamos antes. Y en el sector online, las plataformas no dan absolutamente nada por sentado. Utilizan una gamificación extrema para retener al usuario. ¿A qué te refieres exactamente con gamificación extrema? Pues ofrecen programas VIP escalonados, donde subes de nivel como en un videojuego. Te dan devoluciones de dinero o cashback semanal para suavizar si has tenido pérdidas en una mala racha, bonos de recarga. Recompensas constantes. Sí, y sobre todo una atención al cliente brutal. Si un usuario tiene un problema con un retiro de 20 euros a las 3 de la mañana un domingo, abre un chat y en menos de 2 minutos tiene a un humano atendiéndole en su idioma nativo para resolvérselo. Es inmediato. La diferencia entre cómo el Estado atiende a un ciudadano y cómo una plataforma atiende a un usuario es de locos. Es un contraste abismal. Y hay otro aspecto que los documentos sobre el mercado europeo resaltan y que a primera vista resulta paradójico. ¿Cuál es? El llamado juego responsable. Ah, ¿sí? Uno podría pensar lógicamente que a la industria del juego no le interesa ponerle frenos a sus clientes. Cuanto más gasten y más rápido, mejor, ¿no? Sería la lógica de una empresa que busca beneficios. Pues los textos muestran cómo estas plataformas asumen la responsabilidad exigiendo límites técnicos para mantener un modelo de negocio que sea sostenible a largo plazo y que no enfurezca a los reguladores estatales. Porque si se pasan de la raya, el Estado les cierra el grifo en Europa. Exacto. La regulación es estricta. Sí, he visto en los textos que obligan a los jugadores a establecer límites de depósitos diarios o mensuales antes incluso de poder jugar. Sí, antes de la primera apuesta tienes que fijar tu límite. Envían recordatorios automáticos a la pantalla sobre el tiempo que llevas jugando y el dinero que has gastado. Para cortarte un poco el rollo si te estás pasando. Exacto. Los llaman reality checks o verificaciones de realidad. E incluyen herramientas de autoexclusión inmediatas, donde si el usuario siente que está perdiendo el control, pulsa un botón y la plataforma le bloquea el acceso a su propio dinero por meses o años. Sin posibilidad de revertirlo si te arrepientes a los 5 minutos. Sin posibilidad. Te bloquean y punto. Es un nivel de autorregulación y de protección proactiva muy exhaustivo. Y una ironía tremenda es que muchos de los críticos políticos desearían ver herramientas de contención y alertas rojas similares aplicadas al manejo del gasto público. Imagínate un reality check para el presupuesto nacional. Estaría bien, la verdad. Entonces, ¿qué significa todo esto si ponemos toda esta información sobre la mesa? A ver, Por un lado, tenemos a un gobierno rindiendo cuentas mediante un discurso larguísimo que la oposición tacha de fantasía, con métricas macroeconómicas que no cuadran con las semanas de apagones. las 4.000 horas sin luz. Exacto.
Y por otro, tenemos casinos digitales procesando millones de transacciones por segundo, basándose en pruebas criptográficas públicas y en una atención instantánea. Sí. ¿Qué gran lección o qué retrato de nuestra sociedad podemos extraer al cruzar estos dos mundos aparentemente inconexos? Pues esto plantea una pregunta importante sobre la naturaleza misma de las promesas y sobre cómo la sociedad del siglo XXI valida la realidad. Explícate un poco más. En el fondo, tanto una campaña política como una plataforma de juego online venden una forma de esperanza. ¿Eso es verdad? El político te vende la esperanza de un país desarrollado, de una mejora tangible en tu calidad de vida, de servicios públicos que funcionen bien. ¿Y la plataforma te vende la emoción? Te vende la esperanza de un gran premio, de emoción y entretenimiento. La diferencia radical está en el estándar de verificación que la tecnología nos ha acostumbrado a exigir hoy en día. Ya. El mercado digital ha comprendido que, en la era de la información, el consumidor ya no se conforma con palabras hermosas. La confianza requiere pruebas matemáticas, encriptadas e instantáneas. O me lo demuestras ahora mismo o me voy a otra página. Exacto. Requiere que si pides retirar tu dinero, esté en tu cuenta bancaria en menos de 24 horas sin excusas. Y hay un cambio psicológico muy fuerte ahí en la sociedad. Totalmente. La gente está acostumbrada a seguir el rastro de un paquete de 5 euros desde China hasta la puerta de su casa en tiempo real desde una aplicación en el móvil. ¿Sabes en qué ciudad está en cada minuto? Y mientras tanto, la rendición de cuentas gubernamental, al menos según el diagnóstico que hacen las fuentes sobre el caso dominicano de 2026, sigue anclada en un formato analógico del siglo XX. Sigue basándose en pedir un acto de fe. Sí. Te sueltan un aluvión de cifras en un discurso anual y te hablan de puertos espaciales, que son métricas y promesas que la población sencillamente no se puede comer cuando abre la nevera. O cuando le llega una factura de impuestos desfasada por la inflación. Exacto, es que no cuadra. Y para quienes nos escuchan, la ironía de esta situación es palpable. Es enorme. Hoy en día, un usuario que decide jugarse 5 euros desde el sofá de su casa en una plataforma regulada en Europa cuenta con más herramientas tecnológicas de transparencia, seguridad criptográfica y auditoría en tiempo real sobre el destino exacto de esos 5 euros. Que un ciudadano común sobre los miles de euros que paga religiosamente en impuestos a su propio gobierno. Es así de duro. El ecosistema digital se dio cuenta de que tenía que automatizar la confianza a través de la transparencia radical para sobrevivir. Porque si no, la gente no mete la tarjeta. Claro. Y el ecosistema político, amparado en la burocracia, en muchos casos sigue pidiendo fe ciega. Es un análisis que te deja pensando, la verdad. Hemos hecho un viaje fascinante hoy. Muy intenso. Comenzamos desglosando las críticas severas de la oposición hacia el discurso presidencial de República Dominicana de 2026, viendo cómo esa profunda desconexión entre los grandes relatos oficiales y las urgencias diarias como los apagones o la falta de condenas por corrupción dinamita la confianza ciudadana. Y cómo cuesta recuperarla luego. Cuesta muchísimo. Y desde ahí dimos un salto hacia el gigante mercado global de los casinos en línea, un sector que ha logrado fidelizar a millones no con discursos, sino basándose en la hipertransparencia algorítmica, el provably fair y una atención al usuario milimétrica. Son dos ecosistemas que, puestos frente a frente, nos enseñan cómo la confianza es verdaderamente el activo más valioso que existe. Totalmente de acuerdo. Y cuán diferente es el nivel de exigencia y el estándar de prueba que aceptamos, dependiendo de si nos ponemos el sombrero de votantes o el de consumidores digitales. Somos mucho más exigentes como consumidores. Así es. Y para cerrar este análisis a fondo, queremos dejar una idea flotando en el aire, un pensamiento un poco provocador para que nuestra audiencia le dé vueltas por su cuenta en casa. A ver. Hemos visto cómo la tecnología blockchain y los algoritmos matemáticos pueden garantizar que un casino digital global no manipule ni un solo céntimo en millones de transacciones por segundo a la vista de todos. Es una realidad tecnológica que ya funciona. Exacto, no es ciencia ficción. Si esa tecnología para lograr una transparencia absoluta e irrefutable ya existe, es barata y se usa a diario para el puro entretenimiento, ¿qué pasaría si de repente los ciudadanos exigieran implementar esa misma tecnología exacta, inmutable y auditable en tiempo real para gestionar el presupuesto nacional? Imagínate eso. Imagina poder trazar cada céntimo de la adjudicación de contratos de obras públicas o de la financiación de los partidos políticos desde tu propio teléfono móvil, igual que sigues un paquete. Lo cambiaría todo. ¿Sería ese el momento en que, por fin, se acabarían para siempre las rendiciones de cuentos? Ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la información.